Señores, ¿alguna vez se preguntaron qué podría suceder si las elecciones en alguno de sus estados se retrasaran por semanas? O sea, imagínense el caos. Resultados que no llegan, rumores de fraude por todos lados y la sensación de que el sistema electoral ya no funciona. Pues bueno, esto podría ser una realidad en el estado de Georgia. Esto para estas elecciones. Hoy quiero contarte cómo una nueva regla electoral puede poner en peligro los resultados. Y lo peor de todo es cómo parece estar diseñada para causar una confusión intencionalmente. Yo creo que esto es muy serio, así que los invito a que se queden hasta el final de este video, porque creo que hay mucho que hablar. Vamos a entrar en materia. El 22 de septiembre, la Junta Estatal de Elecciones en el estado de Georgia aprobó una nueva regla, la cual pues está obligando a los condados a hacer un conteo manual de todas las boletas electorales en las próximas elecciones. Quiero que quede algo bastante claro. Cada boleta en cada condado va a tener que ser contada a mano. O sea, estamos hablando de millones de votos. Ahora, ¿por qué es que esto es un problema? Contar millones de boletas manualmente va a tomar muchísimo más tiempo que hacerlo en máquinas. Y pues bueno, esto va a retrasar el anuncio de los resultados, puede ser por días o incluso semanas. Ahora, ¿qué es lo que dicen los que aprobaron esta regla? Según los miembros de la Junta Estatal de Elecciones, quieren supuestamente asegurar la integridad electoral. Y dicen que al contar manualmente, pues se va a reducir el riesgo de fraude y de errores. Aquí es donde entra en escena alguien que sabe mucho de esto, es un señor llamado Justin Glau, un periodista y autor del boletín American Dawn. Él ha estado investigando bastante a fondo este tema. Según él, este cambio no tiene que ver con proteger el voto, sino que generar una confusión y un caos. O sea, esto podría ser justamente lo que algunos de los miembros de la Junta están buscando. Aquí es donde se pone interesante. El verdadero objetivo detrás de esta regla es crear caos. Para esto yo creo que debemos de retroceder un poco y recordar lo que pasó en el año 2020. En aquella ocasión, Donald Trump usó cada oportunidad para sembrar dudas sobre los resultados, incluso antes de que los votos fueran contados por completo. Su estrategia fue aprovechar cualquier retraso o cualquier tipo de discrepancia para alegar un fraude. De hecho, existe una conversación revelada por el Departamento de Justicia, donde Donald Trump le dijo al fiscal general interino Jeff Rosen: "Solo di que la elección fue corrupta y déjame el resto a mí y a los congresistas republicanos". O sea, esto es grave, porque lo que hicieron fue tomar un vacío de tiempo, un retraso natural en el conteo, y llenarlo de mentiras y teorías conspirativas. Ahora, ¿qué sucede con esta nueva regla del conteo manual en Georgia? Se corre el riesgo de que pase lo mismo en este año 2024. Cuanto más tiempo tarden los resultados, más espacio va a existir para la desinformación. O sea, es decir, con esta regla se va a estar creando el escenario perfecto para que los negacionistas de las elecciones vuelvan a hacer lo mismo: aprovechar los retrasos y sembrar dudas sobre los resultados. Y esto, pues, no solo lo digo yo, es algo que ya vimos en las elecciones pasadas. Pero aquí hay algo que quizás yo creo que no te esperabas. Ni siquiera todos los republicanos en Georgia están de acuerdo con esta nueva regla. De hecho, el fiscal general republicano Chris Carr ya ha dicho que esta medida está fuera de los límites de lo que la Junta Estatal de Elecciones tiene permitido hacer. O sea, nos sugiere que esta regla podría ser ilegal. Obviamente no es el único con dudas. También tenemos a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, el cual ganó mucho la atención en el año 2020 por defender los resultados electorales. También ha expresado preocupaciones. Dice que esta nueva regla podría poner en riesgo algo llamado cadena de custodia. Bueno, ¿qué es esto? Básicamente se refiere al control sobre quién manipula las boletas. Si hay demasiadas manos tocando las boletas, también se abre la puerta al fraude.
el mismo fraude que supuestamente están tratando de evitar con esta regla. Entonces tenemos esta situación un poco rara. Los que aprobaron la regla dicen que es para supuestamente proteger el voto, pero también hay otros republicanos, incluyendo funcionarios claves como el fiscal general y el secretario de Estado, que están diciendo que esta medida puede ser muy peligrosa y que aumentar el riesgo de manipulación en las boletas es una contradicción. Ahora hablemos un poco sobre esto del conteo manual. A primera vista podría sonar como una buena idea. Muchas personas creen que el conteo manual es más seguro, porque hay menos máquinas involucradas. Pero creo que en la práctica ya hemos visto que no funciona al menos tan bien como parece. Un ejemplo muy claro es lo que pasó en Spalding County, un condado en Georgia, donde hay varios miembros de la Junta que niegan los resultados de las elecciones. Allí decidieron implementar conteos manuales automáticos por cada elección, incluso elecciones locales pequeñas como las de concejales o juntas escolares. Lo que descubrieron fue que los resultados nunca cuadraban. Los números que salían de las máquinas de tabulación no coincidían con los resultados del conteo manual. Ahora, ¿por qué? Es muy simple. El conteo manual tiene un alto riesgo de errores humanos. Las personas nos equivocamos, y si esto sucede en elecciones locales, que son pocos votos, tan solo imagínate lo que pasaría en una elección estatal con millones de boletas. Entonces, lo que se supone que es una medida para mejorar la integridad electoral, en realidad podría llevarnos a resultados más inexactos, menos confiables. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Y creo que esto no es un riesgo hipotético, porque ya lo vimos en acción. Pues muy bien, para esto surge una pregunta. ¿Quién está impulsando todas estas reglas? Aquí es donde se pone interesante. Resulta que la mayoría de personas que están detrás de estas decisiones en la Junta Estatal de Elecciones de Georgia no tienen experiencia en administración de elecciones. Por ejemplo, uno de los miembros es Janelle King, es una personalidad de los medios conservadores. Otro es Janice Johnston, conocida por ser una activista que niega los resultados de las elecciones. El tercer miembro es Rick Jeffries, un ex senador estatal que tampoco tiene experiencia en elecciones. Lo que esto significa es que personas sin ninguna experiencia técnica en administración electoral son las que están tomando decisiones que van a afectar directamente en cómo se lleva a cabo las elecciones. Antes, cuando propuestas de este tipo llegaban a las juntas, las desechaban por ser prácticamente impractibles. Pero ahora con esta nueva junta, las reglas que vienen de las negacionistas están siendo probadas. Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar que esta situación se salga de control? Sí y no. Los miembros de la Junta Estatal de Elecciones en Georgia son nombrados políticamente, en su mayoría por republicanos dentro de la legislatura del estado. O sea, significa que son funcionarios políticos, no técnicos. Una de las pocas maneras de hacer algo al respecto es que los demócratas dentro de la legislatura estatal presenten algún tipo de queja formal para iniciar un proceso administrativo y puedan remover a estos miembros. Pero seamos realistas, en muchos distritos de Georgia, los republicanos que apoyan estas ideas tienen mucho poder y son difíciles de vencer electoralmente. Entonces yo creo que al final del día, pues, lo que queda es que los ciudadanos de Georgia presionen a sus propios legisladores. Tienen que hacerles saber que no apoyan estas reglas, que podrían llevar a una manipulación de los resultados, porque si no, esta situación podría repetirse en otras partes del país. Pues bueno, señores, si les ha parecido interesante este análisis y quieren más contenido como este, recuerden, suscríbanse al canal, denle un like, compártanlo con sus amigos. Mantenernos informados sobre estos temas es más importante que nunca. Nos vemos en el próximo video.